la gracia y la ley. Hay personas que creen que somos salvos por gracia, y eso es una gran verdad. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Efesios 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta escritura nos sugiere que aun cuando nosotros éramos pecadores y vivíamos en los deseos de la carne, Dios, en su misericordia, hizo posible nuestro llamamiento. Es por eso que al final del versículo dice, por gracia sois salvos. Quiero aclarar que este tema de la gracia y la ley es el que puso al cristianismo tradicional con los pies al revés, debido a su mal entendimiento. Continuando con el tema, puesto que somos salvos por la gracia, de este punto surge un problema mayúsculo. El sistema religioso conceptúa este problema de dos formas. Ellos dicen que al quedar o estar bajo la gracia, ya no es necesario guardar los mandamientos de la ley de Dios, porque somos salvos por gracia y no por las obras de la ley, apoyando su doctrina o teoría con escrituras tales como Romanos 5, versículos 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estas escrituras que he mencionado son sacadas del contexto original y las combinan con Efesios 2, versículo 5 de esta manera. Porque por gracia somos salvos, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estos son algunos de los conceptos que se han formulado para justificar que la ley de Dios ha sido abolida por la gracia, sin tomar en cuenta lo que Jesucristo enseñó en versículos anteriores. Es por eso que en estos tiempos abundan los cristianos, porque es fácil ser un cristiano sin ley. El otro problema es que todos estos líderes religiosos que no guardan la ley de Dios tildan despectivamente de legalistas a todos aquellos que guardan la ley. Ellos dicen que las personas que guardan la ley creen que, al guardar la ley, estos piensan que están haciendo méritos o puntos con Dios para ganar nuestra propia salvación espiritual. Hay que entender que existe una enorme diferencia entre ser un legalista y ser una persona obediente de las leyes de Dios. Por ejemplo, si la intención del cristiano al guardar la ley de Dios es hacer méritos o puntos espirituales para obtener su propia salvación espiritual, por muy buena y noble que parezca la intención, siempre estará equivocado. Somos salvos por gracia y no por las obras de la ley. No hay nada que una persona pueda hacer para lograr obtener su salvación espiritual. Esto es correcto e irrefutable en términos bíblicos y teológicos. Pero si la intención de la persona es guardar la ley por obediencia a Dios, esta persona está en lo correcto, porque en ningún momento la Biblia dice que la gracia anula la ley, sino que estas son doctrinas y conceptos de hombres que han sido diseñados para hacer creer a la persona algo que en realidad es un engaño mezclado con una verdad, para que la persona lo digiera fácilmente. Para entender exactamente la dinámica de la gracia y la ley, vamos a definir tres aspectos. 1. ¿Qué es el pecado y cuál es el propósito del pecado? Con relación a este tema, es importante saber que no es tarea del pastor ni de la iglesia o de ninguna institución religiosa definir el pecado. Definir qué es pecado es tarea que le pertenece únicamente a Dios y no al hombre. No obstante, en estos tiempos, son los pastores quienes se han atrevido a definir el pecado. Bailar es pecado. Que las mujeres usen la falda a determinada altura es pecado, que los hombres tengan el cabello largo es pecado, etc. Leamos lo que dice el apóstol Juan de lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Esto aclara específicamente lo que es el pecado, infracción de la ley de Dios. Por lo tanto, nuestra tarea es obedecer la ley de Dios y no tratar de definir lo que Dios ya definió como pecado. Ahora que entendemos qué es el pecado, entendamos cuál es su propósito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, a través del sacrificio de su muerte. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que al pecar le pertenecemos al diablo, y al ser propiedad de él nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. En pocas palabras, este es el propósito del pecado. Lo lógico y sensato de pensar es que, puesto que el pecado nos lleva a la muerte, la gracia no coexiste con el pecado, ya que somos salvos por gracia. 2. El propósito de la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de los mandamientos de la ley de Dios? Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Lo que nos está diciendo esta primera parte del versículo es que guardar los mandamientos de la ley de Dios no nos hace justos, ni mucho menos salvos. Esto es correcto y es una gran verdad. Pero, ¿por qué la ley de Dios no nos justifica ni nos hace salvos? Simplemente porque no es el propósito de la ley justificar al cristiano para ser salvo, sino que somos salvos por gracia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Concluyamos con la otra parte del versículo 20 de Romanos 3. Romanos 3, versículo 20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es exactamente el propósito de la ley, hacernos saber o darnos a conocer cuando hemos pecado. De lo contrario, ¿cómo podríamos saber cuando hemos pecado? Si no es por la ley que nos dice, no mentirás, no codiciarás, no adulterarás, etc. Por ejemplo, la luz roja de un semáforo nos indica que no debemos cruzar la calle. De lo contrario, nos podría atropellar un automóvil. Si llega a sus manos un bote pequeño que dice, veneno, no tomar, este rótulo le está diciendo que usted no debe tomar el contenido de ese frasco, porque es veneno, y si lo toma usted podría morir por desobedecer las indicaciones. De la misma forma funciona la ley. Por medio de la ley sabemos cuál es el pecado, y sabemos que el pago por pecar es la muerte, porque le perteneceremos al diablo. ¿Quiere esto decir que porque guardamos la ley de Dios, ya no vamos a pecar, porque la ley nos preserva de pecar? Al contrario, es por medio de la ley que Dios nos deja saber cuándo hemos pecado, y es aquí precisamente donde entra el conocimiento de la función y propósito de la gracia. El diccionario Everest define la palabra gracia como un don de Dios, sin mérito ni proporción de parte del hombre. En pocas palabras, no hay forma, ni aun guardando la ley de Dios, que el ser humano pueda realizar los méritos para ganar y lograr su propia salvación espiritual. La salvación espiritual es un don o regalo de Dios que se hace posible por medio del sacrificio y muerte de Jesucristo. Por esta razón, es que venimos a ser salvos por gracia. Por esta razón, el libro de Romanos dice, Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, lo que Jesús hizo por los humanos por medio de su muerte. 3. La función de la gracia. La función de la gracia no es abolir la ley de Dios. Veamos cuál es su función de acuerdo con el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este versículo es un concepto muy fuerte para todos aquellos cristianos que creen que no pecan, porque creen estar bajo la gracia. Más adelante, Juan repite el concepto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estos dos versículos nos indican claramente que nosotros pecamos, quizá no por nuestra propia voluntad, pero sí, inconscientemente y por debilidad. En casos como estos, ¿qué debemos hacer? El apóstol Juan nos dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Pablo, aunque de otra manera también habló de este mismo principio. Hebreos, capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Notemos que el apóstol Juan nos dice que abogado tenemos para que interceda por nosotros cuando hemos pecado, para con el Padre. Y en el versículo 15 de Hebreos 4, Pablo nos dice que tenemos un sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, fue tentado como hombre en sus debilidades, pero no pecó. Juan y Pablo, en ambas ilustraciones, nos están diciendo que cuando hemos pecado, abogado tenemos, y un sumo sacerdote. En ambos casos, la tarea de un abogado y un sacerdote es defendernos o interceder ante un juez por nosotros cuando hemos quebrantado la ley, y de esta forma volvamos a restaurar nuestra libertad. Este mismo oficio desempeña Jesucristo como nuestro abogado y sacerdote cuando hemos pecado, con la única diferencia que Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre, para que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Solamente de esta forma logramos restaurar la gracia que perdemos al pecar. Entonces, la función de la gracia es la de acercarnos confiadamente a Dios, para alcanzar misericordia y encontrar el socorro o ayuda oportuna. Dicho de otra forma, el propósito de la gracia es abrirnos el acceso a Dios cada vez que pecamos, para confesar nuestros pecados y que nos sean perdonados, lo cual se hace posible por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestro abogado y sumo sacerdote. Dios, movido en misericordia por el sacrificio de su Hijo, aun sin merecerlo, nos perdona. De esta forma, volvemos a quedar bajo su gracia. Ahora regresamos a la pregunta por la cual se originó este tema. ¿Está la ley de Dios abolida por la gracia? Esta misma pregunta le hace Pablo de diferentes formas. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué, pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6, versículo 2. En ninguna manera. Luego, en el versículo 15 de Romanos 6, Pablo vuelve a preguntar lo mismo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, ¿cómo conjugar la ley y la gracia? La ley es para definir cómo y cuándo hemos pecado, y la gracia para auxiliarnos en el perdón. Por lo tanto, estas no se pueden separar ni anular mutuamente, porque la ley y la gracia están ligadas a nuestra salvación espiritual. La ley y la gracia van de la mano. Por esta razón, nuestra tarea espiritual es guardar la ley de Dios, porque en la medida que nos esforzamos por guardar sus mandamientos, somos protegidos del pecado y permaneceremos y crecemos en la gracia de Dios. El sexto sello. Recordemos que el quinto sello representa la gran tribulación. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que nos enseña Jesucristo en esta escritura es que inmediatamente después de la tribulación habrán señales en el cielo. Comparemos lo dicho por Jesucristo en Mateo 24, 29, con Apocalipsis 6, versículos del 12 al 14. Miré, cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así entendemos que Mateo 24, 29 es el sexto sello del Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. El Antiguo Testamento también hace mención a esta profecía. Joel, capítulo 2, versículos 30 al 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Zacarías 14, versículos 6 al 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Para tener una clara visión del sexto sello, será tarea del lector poner en contexto las siguientes escrituras. Mateo 24, versículo 29.
Apocalipsis 6, versículos del 12 al 14, Joel capítulo 2, versículos 30 al 31, y Zacarías 14, versículos del 6 al 7. Ahora bien, los últimos 3 versículos de Apocalipsis 6 nos muestran una perspectiva un poco diferente, no solo de los eventos, sino también del tiempo de los mismos. Con esto en mente, leamos Apocalipsis 6, versículos del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El resultado final de los versículos 15 y 16 bien podría ser lo que dicen los versículos de Isaías, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Notemos ahora lo que dice el versículo 12, Isaías 2, versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La pregunta que resalta este versículo 12 es: ¿qué es o cuál es ese día de Jehová de los ejércitos que vendrá sobre todo altivo, sobre todo enaltecido y será abatido? Ese día de Jehová de los ejércitos es el mismo de Apocalipsis 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Esto significa que desde el séptimo sello, Dios comienza a intervenir en los eventos del mundo hasta el final de la profecía. De esta forma, se interpreta que la ira de Satanás, Apocalipsis 12, versículo 12, se compone de los primeros 5 sellos de Apocalipsis 6. El sexto sello es la introducción al gran día de la ira de Dios, que dura 1 año. Da inicio con el séptimo sello hasta concluir la profecía. También es significativo entender que la ira de Dios y la ira de Satanás son 2 conceptos con intenciones diferentes. La ira de Satanás lleva la intención de erradicar la creación de Dios por completo, como lo dijo Jesucristo en Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La ira de Dios, por el contrario, tiene por intención salvar su creación. En el mismo versículo se dice: mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los protestantes creen que estos eventos de la ira de Dios y la ira de Satanás son 2 eventos conjuntos, pero dichos eventos son diferentes y con intenciones opuestas, tal como ha quedado demostrado por medio de las Santas Escrituras. De hecho, algunos comentaristas protestantes relacionan la ira de Dios y la ira de Satanás con la doctrina protestante del pacto secreto, la cual no tiene ninguna base bíblica. La otra cosa que nos revela Apocalipsis 6, versículo 17, es el elemento tiempo del gran día de su ira. Este día de su ira está reflejado en el Antiguo Testamento. Isaías 34, versículo 8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Isaías 63, versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. En estos 2 versículos, el profeta Isaías usa el principio de año por día. Números 14, versículo 34, Ezequiel 4, versículos del 4 al 6. Lo que nos sugieren estas escrituras es que el día de la ira de Dios durará 1 año, o sea, desde el séptimo sello hasta el final de la profecía. Hay quienes creen que el periodo de la tribulación dura 2 años y medio, más 1 año de la ira de Dios, dando como resultado 3 años y medio. A la luz de las Santas Escrituras, este concepto queda desvirtuado. Leamos y entendamos lo que nos dice el león de la tribu de Judá. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Notemos que dice, inmediatamente después de la tribulación. El diccionario Everest define la palabra inmediatamente así, que sucede sin tardanza. Este mismo diccionario dice la palabra después, al fin y al cabo, entonces,
Si parafraseamos la parte del versículo que dice "e inmediatamente después de la tribulación", a la luz del diccionario podríamos interpretar el versículo de la siguiente manera: e inmediatamente, el día siguiente, o sea, sin tardanza. Después, al fin de la tribulación y al cabo de los 3 años y medio de las 70 semanas, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias serán conmovidas, lo cual representa el sexto sello. Mi punto de vista es que la gran tribulación durará y cumplirá con los 3 años y medio, y que el día de la ira es un año separado de los 3 años y medio. Notemos una peculiaridad del sexto sello, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Lo que estas escrituras nos revelan es que el sexto sello se compone de un solo día. Por eso el versículo 6 dice ese día, y el versículo 7 dice será un día. O sea que ese día del sexto sello será el día inmediatamente, tal y como lo dijo Jesucristo. Después de la gran tribulación, el profeta Joel lo dice de otra forma. Joel, capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea que ese día del sexto sello está entre la gran tribulación y antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El libro de Apocalipsis, capítulo 7. Los 144,000 sellados y la gran multitud. En el capítulo 6, vimos cómo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesucristo, desató e interpretó 6 de los 7 sellos del libro de Apocalipsis. Hemos entendido también que el sexto sello fue una gran introducción al séptimo, que es el gran día de la ira de Dios. Antes de que ocurra la apertura del séptimo sello, ocurren 2 eventos importantes. Este capítulo 7 trata precisamente de estos 2 eventos que bien podrían ser un paréntesis, porque aparentemente interrumpen la cronología entre el sexto y el séptimo sello. En los capítulos 11, 12 y 13, vuelven a surgir este tipo de paréntesis. Son eventos que ocurrirán simultáneamente, antes o después de los sucesos que se estén desarrollando en ese momento. Por no entender e interpretar este estilo literario, es que la lectura del libro de Apocalipsis se torna confusa, aburrida e incomprensible. Con esta guía y con la guía de Dios, le será más fácil al lector comprender los misterios de este libro. Los 144,000 sellados. El versículo 1 del capítulo 7 de Apocalipsis nos ilustra a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Estos ángeles detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Con qué propósito? Apocalipsis 7, versículos del 1 al 3. Para que no soplase el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En estos 3 versículos se ha preparado un escenario para sellar en sus frentes a los siervos de Dios. El versículo 4 dice que Juan oyó el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De este versículo se han especulado diferentes interpretaciones. Incluso hay iglesias que se denominan ser los 144,000 sellados por Dios. Cuando ponemos en contexto con otras escrituras que se relacionan con este número de sellados, yo tengo la tendencia a creer que este tema se interpreta literalmente, y que en realidad estos 144,000 sellados son como están definidos en los versículos del 4 al 8. Apocalipsis 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, versículos del 5 al 8. 12,000 sellados por cada una de las 12 tribus de Israel. 12,000 por 12 igual 144,000. El capítulo 14 de este mismo libro también nos habla de estos 144,000 sellados. Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. Pero en los versículos 4 y 5 nos explican exactamente las razones por las cuales estos 144,000 fueron sellados.
Apocalipsis 14, versículos del 4 al 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, Jesucristo, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, rescatados o sacados de entre los hombres, fueron apartados de entre los hombres por el sello de Dios, como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Todas estas virtudes que tienen los 144,000 son las razones por la cual ellos fueron apartados y sellados por Dios antes de dar inicio al gran día de la ira de Dios. Sofonías 3, versículo 13. El remanente, residuo de cada una de las tribus de Israel, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados, sellados y dormirán, y no habrá quien los atemorice en el gran día de la ira de Dios. La gran multitud. Apocalipsis 7, versículos del 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de esto, miré. Juan dice que después de haber visto y terminado de ser sellados los 144,000, miró, y he aquí, una gran multitud. Para tener un concepto más amplio del escenario que Juan miró, lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. Cuando usted va al cine a ver una película, usted se dirige de su casa a cualquier sala de cine. Ya estando en la sala, usted se acomoda a la distancia desde donde usted se siente cómodo para ver la película. De esta misma forma, el apóstol Juan fue llevado desde la isla de Patmos, en espíritu, hasta una altura desde donde él vería en el cielo, como una pantalla de cine, todas las escenas de los eventos de los tiempos del fin. Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Vestidos de ropas blancas. En términos proféticos, las vestiduras blancas son un símbolo de santidad o integridad espiritual. La respuesta y ejemplo de esta santidad nos da el próximo versículo. Apocalipsis 7, versículo 14. Yo le dije: Señor, tú sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo que nos enseña este versículo 14 con relación a las vestiduras blancas es que los que visten ropas blancas han salido de la gran tribulación, y debido a las pruebas y las persecuciones, se tuvieron que haber arrepentido de su vida pasada y de su forma de ser, y le pidieron perdón a Dios. Al ser perdonados por sus pecados por medio de la sangre del Cordero, sus ropas fueron emblanquecidas. Por esta acción de lavar nuestras ropas, arrepentirnos y pedir perdón, hay una bienaventuranza. En este caso, las ropas no son literales. Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurado el que lava sus ropas. Por esta razón dice el versículo 15 lo siguiente. Apocalipsis 7, versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. En otras palabras, Dios extenderá su protección, tabernáculo, sobre ellos en la tribulación. Salmo 27, versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Apocalipsis 7, versículos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a las fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos dos versículos continúan en Apocalipsis 21, versículo 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Antes de continuar con el capítulo 8 del Apocalipsis, quisiera concluir con un tema muy significativo, además de importante, y tiene que ver con una de las tribus de Israel, la tribu de Dan. Apocalipsis 7, versículos del 5 al 8. Si usted notó, entre los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, la tribu de Dan no aparece ni tampoco se hace mención en ella. Se especula que la tribu de Dan podría estar entre los de la gran multitud de Apocalipsis 7, versículo 9. ¿Por qué razón la tribu de Dan no fue mencionada entre los 144,000 sellados? Esta debe ser una razón muy poderosa para Dios. El profesor Richard Duncan hace el siguiente comentario. Ireneos fue un líder católico en el área de Lyons, Francia, en el periodo del 180 después de Cristo. Ireneos escribió este comentario de una antigua creencia diciendo que el anticristo surgiría de la tribu de Dan. No se sabe de dónde tomó esta información Ireneos, pero se entiende que Ireneos debió haber sabido algo respecto del carácter de la tribu de Dan. De este punto vamos a continuar con la profecía y la historia que nos indican algunos aspectos del por qué la tribu de Dan fue excluida por Dios entre los 144,000 sellados y que tal vez pudo haber sido el punto de apoyo para el comentario de Ireneos. Comencemos con Génesis 49. Para sentar una base sólida, esta es una profecía acerca de las 12 tribus de Israel. Esta profecía nos da a conocer ciertos aspectos del futuro de cada una de las 12 tribus. Génesis 49, versículo 1. Y llamó Jacob Israel a sus 12 hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Por lo que se entiende, esta es una profecía para el futuro, por lo tanto, nos dará ciertas pistas de los hijos de Israel. En este caso, del futuro de la tribu de Dan, leamos los versículos que le corresponden a Dan. Génesis 49, versículos 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espera, oh Jehová. Este versículo 18 nos sugiere que Dan ha sido profetizado para tener que esperar por su salvación espiritual, probablemente hasta después del milenio. Cuando se busca en la Biblia los anales de la tribu de Dan, se lee que ellos cayeron en la idolatría de los otros pueblos. Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó, pues, al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo:
Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Jueces 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: Id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: Id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado, y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes, que has juntado gente? Él respondió: Tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís: ¿qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan
y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a casa. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehod. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba a la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Volvamos a leer la siguiente escritura. Jueces 17, versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Notemos ahora el versículo 10 del capítulo 17 de Jueces que dice: Entonces Micaía le dijo al sacerdote: Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Esta misma expresión se repite en el capítulo 18 y versículo 19. Y ellos le respondieron, en este caso la tribu de Dan: Calla, pon tu mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. En este caso, son los de la tribu de Dan quienes están arrojando el derecho de tener a un levita corrupto como padre y sacerdote de ellos. La tribu de Dan, por ser israelitas, entendían lo que está escrito en Mateo. Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Preguntémonos ahora, ¿quiénes en la actualidad se hacen llamar padres y sacerdotes? Luego concluye el capítulo 18 con un versículo muy significativo con relación al tema que estamos desarrollando. Jueces 18, versículo 31. Así tuvieron la tribu de Dan, levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En conclusión, Irineos, quien escribió que el anticristo surgirá de la tribu de Dan y que también era un líder católico, posiblemente había leído y estudiado este tema que usted y yo estamos repasando. Y quizá en los días de Irineos aún persistía el rumor que el anticristo surgirá de la tribu de Dan. De ser así, será de la tribu de Leví que surja el anticristo, puesto que el sacerdote corrupto era levita. La tribu de Dan, por adoptar los ídolos e imágenes, religión de Micaía, y aceptar a un ser humano como padre y sacerdote, recibirá el castigo profetizado en Génesis 48, versículo 18. Tu salvación esperaré, oh Jehová. O sea, esperarán hasta la segunda resurrección de muertos. El libro de Apocalipsis, capítulo 8, el séptimo sello. En la medida en que el lector se familiarice con los temas insertados, los paréntesis, en algunos de los capítulos de este libro, se le hará más fácil la comprensión y lectura del mismo. Luego de haber terminado con el primer paréntesis, que trató del tema de los 144,000 sellados y la gran multitud, continuaremos con la apertura del séptimo sello. Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Este versículo aparece como anunciando que el día de la ira de Dios ha llegado. Imagino que esta media hora de silencio será un tiempo largo y de un silencio tenebroso. Apocalipsis 8, versículos del 2 al 6. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro,
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En estos 6 versículos tenemos la suficiente información que nos indica que, cuando se abrió el 7º sello, versículo 1, y vi, y se les dieron 7 trompetas. Esto nos sugiere que el 7º sello se compone de 7 trompetas, y cada toque de estas 7 trompetas representa un evento mundial. Las 7 trompetas corresponden al 7º sello y representan eventos que pasarán durante el día del Señor. Este día de la ira de Dios es un año, basándonos en las escrituras de Isaías 34, versículo 8, Isaías 63, versículo 4. Usando el principio de año por día, el día de la ira de Dios corresponde a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, mencionada en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Será un tiempo de gran confusión, día de ira, tiempo de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. El profeta Jeremías también habló de este tiempo de angustia. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Las primeras 4 trompetas. Los sonidos de las primeras 4 trompetas anuncian sobre la tierra una catástrofe ecológica sin precedentes. Primera trompeta. Apocalipsis 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Segunda trompeta. Apocalipsis 8, versículos del 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tercera trompeta. Apocalipsis 8, versículos del 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Cuarta trompeta. Apocalipsis 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Claramente, estos versículos mencionan que la tercera parte del medio ambiente será destruido por las primeras 4 trompetas que representan el gran día de la ira de Dios. Los 3 ayes. Debido al extremo dolor y sufrimiento que causarán los 3 toques de las últimas 3 trompetas, estas son nombradas como los 3 ayes. Apocalipsis 8, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El libro de Apocalipsis, capítulo 9. Quinta trompeta. Primer ay y sexta trompeta. Segundo ay.
Apocalipsis 9, versículos del 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Para tratar de interpretar el primer ay, es de vital importancia entender el simbolismo que encierran estos 11 versículos, y comprender que Juan describió en un lenguaje del primer siglo eventos y cosas que aún están en el futuro. Por ejemplo, si me hubiesen preguntado en el año 1960 qué es o cómo es un iPad, yo hubiese dicho, no sé, y mucho menos tratar de dibujar una tableta. En el caso de Juan, él describió de la mejor forma posible lo que vio. Con esto en mente, podríamos especular lo que Juan vio y describió fue un armamento bélico de alta tecnología y un ejército equipado dirigiéndose hacia la tierra. En otras palabras, Juan vio un operativo militar moderno que durará 5 meses. No sé si usted ha visto el equipo moderno de un soldado en batalla. Literalmente parecen langostas. Leamos cuál es el propósito de estas supuestas langostas. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Versículo 5. Este tormento será solamente para aquellas personas que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Versículo 4. Los versículos 9 y 10 nos describen lo que podría ser el ruido de sus alas. Aviones de guerra. Tenían colas como de escorpiones, helicópteros, y también aguijones, proyectiles de corta y larga distancia, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Versículo 11. Este ser, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que quiere decir corruptor, y en griego su nombre es Apolión, que quiere decir destructor. Diccionario bíblico Herder. Este ser, como el mismo versículo 11 lo dice, es el ángel del abismo, un demonio de Satanás de alto rango, como el príncipe de Persia. Daniel 10, versículo 20. Este es el ángel a quien ellos tienen por rey. Versículo 11. Notemos el pronombre ellos. El versículo 11 no dice, y tienen por rey sobre las langostas, ni tampoco dice sobre ellas, sino sobre ellos. Los ejércitos, a quienes les fue dada la orden de atormentar a la humanidad por 5 meses. Apocalipsis 9, versículo 12. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Sexta trompeta, segundo ay. Apocalipsis 9, versículos del 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta,
Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Notemos que los versículos 13 al 15 nos hablan de desatar o poner en libertad a 4 ángeles que están asignados para ese preciso momento de la ira de Dios, hora, día, mes y año. Versículo 15, con el propósito de matar a la tercera parte de los hombres. Judas, capítulo 1, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos ángeles que no guardaron su dignidad son aquellos que se rebelaron contra Dios, bajo el mando de Lucifer. Ezequiel, capítulo 28, versículos del 13 al 18. Por consecuencia, fueron puestos en prisiones eternas hasta el gran día de la ira de Dios. Estos 4 ángeles que han sido desatados en Apocalipsis 9, versículo 15, son algunos de alto rango junto con Abadón, que han sido puestos en libertad para la hora, día, mes y año. Los versículos 16 al 19 describen lo que algunos estudiantes de la profecía consideran el inicio de una tercera guerra mundial. Los 200 millones son el número de los ejércitos de los soldados, no de langostas, que matan la tercera parte de los seres humanos y también mueren por causa de las plagas de fuego, humo y azufre. Versículo 18. Despedidas por medio del armamento bélico. Versículo 19. El capítulo 2 del libro de Joel también profetizó de esta guerra mundial. Joel, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Apocalipsis 9, versículos del 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estos 2 versículos nos dejan bajo la impresión de que algo queda pendiente.